Bienvenidas y bienvenidos a su programa Agendas de la Pastoral de la Cultura de la Conferencia Episcopal Panameña. Les saludamos con todo cariño su servidora María Gabriela Alvarado de Townsend, con la eficiente ayuda de Lidia Monterrey en los controles, Joshua en las redes sociales, con las bendiciones de Monseñor Lacunza, presidente de nuestro Consejo de Educación y Cultura, y saludos de Diana Candanedo, secretaria de este consejo. Usted puede mandarnos sus comentarios y reportar sintonía al WhatsApp 6633-6087, 6633-6087. Para iniciar, ponemos este programa en manos de Dios y de nuestra Santa Madre María. Le pedimos sabiduría para nuestros invitados, apoyo a las necesidades de nuestros oyentes y de nuestro valiente pueblo en esta hora difícil. Hoy, en su programa Agendas, hablaremos con los investigadores Leonel González y Herminia Peña. Ellos son emprendedores, investigadores que han trabajado en el desarrollo de MyROT, un árbol que mejora el aprendizaje de niños con trastorno de espectro autista. Leonel González es coinventor de MyROT, es gerente de proyectos de GITSA, docente con más de 25 años de experiencia en la formación de profesionales en el área pública y privada, especialista en electroneumática, electrohidráulica, plataformas de automatización basados en Codesis versión 3.5 y control de calidad basados en sistemas de automatización. Bienvenido a Agendas, muchas gracias. También contamos con Herminia Peña, que ella es bióloga, botánica y escritora de cuentos infantiles como alternativa de enseñanza de ciencias naturales. Entre los libros que ha publicado se encuentran Semillas de Amor y Valor y Cuentos de Agua Dulce y Salada. También tiene experiencia como facilitadora de biología en el Centro Natural Punta Culebra del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales a través del método de enseñanzas constructivas. Bienvenida, Agendas, también. Qué gusto tenerlos aquí. Bueno, para iniciar, me gustaría que nos cuenten de qué se trata MyROT para que todo nuestro público se pueda imaginar de qué trata este proyecto tan interesante que ustedes han estado trabajando y que ya tiene logros importantes. Hola, muy buenas. Estamos muy contentos de poder compartir con ustedes nuestro gran proyecto de vida. Si bien yo soy bióloga botánica y la idea nació del primer cuento que yo escribí, El árbol barrigón. Nació como una iniciativa de hacer una clase de manera diferente. Teníamos que dar una charla en una escuela pública y decidí, en vez de una charla, hacer un cuento sobre árboles. Y el personaje principal era el árbol barrigón. Y la historia trataba de que el árbol le hacían bullying porque era muy barrigón, pero al final de la historia el árbol entendió por qué él era barrigón y dejó de estar triste. En todos mis cuentos yo siempre transmito valores y este cuento trascendió tanto en mi vida que me hizo descubrirme como escritora. Cuando entonces escribí otros cuentos más, 7 en total, publico mi primer libro en el 2016 y cuando estábamos en la feria del libro, yo le decía a mi esposo, hay que hacer una maqueta del árbol para llamar la atención del público. Él me dice, sí, es verdad, pero vamos a ponerle, a esa maqueta vamos a ponerle una pantallita, ¿sí? En ese caso era una mini iPad, y que tenga el rostro del árbol y que dé la impresión que es el árbol que está vivo, que el árbol está hablando. Entonces le incorporamos una bocina inalámbrica y el árbol contaba mis cuentos. Nosotros observamos que los niños le llamaban mucho la atención, los adultos, todo el mundo quería escuchar al árbol que contaba cuentos, que contaba historias. Eso lo hicimos durante 3 años consecutivos y se dio la oportunidad en el 2018 de participar en el Congreso Internacional New Friends, que fue el tercer congreso que se dio en la Universidad Tecnológica. Allí pudimos participar junto con otras universidades de Boston, el MIT, de Alemania, de España, de Holanda, y nosotros estábamos representando a Panamá con el robot social innovador Mario. Fue algo de verdad muy, muy sencillo. Lo que hicimos fue, bueno, lo que él hizo junto a otros estudiantes de mecatrónica,
puede ser la primera versión de una app donde el especialista habla por medio de su dispositivo, sea computadora, celular, y entonces la voz del especialista se va a reproducir en la bocina que está incorporada en el árbol. Así da la impresión de que el árbol hablara, porque yo le decía, bueno, vamos a participar en el congreso, hay que hacer que el árbol hable, y él me decía, pero eso es muy difícil, eso cuesta muchos años. Yo, bueno, vamos a inventar algo porque tenemos que participar. Y a los especialistas les encantó una idea muy sencilla, ¿no? Usar el árbol como una marioneta digital o interlocutor, como lo queramos ver, donde el árbol en sí no hace nada, o sea, él no es autónomo, ¿sí? Todos somos Marriott, eso es nuestro eslogan, porque los maestros, el especialista, quien quiera utilizar la herramienta puede hacerlo de una manera muy, pero muy sencilla. Nosotros ahí tuvimos premios como mejor proyecto, el público votó también como mejor proyecto, y eso nos animó a participar en una convocatoria de la CENACYT en el 2019. Allí pues, salimos entonces beneficiados y pudimos tener fondos para poder construir los primeros 8 árboles robot. Y 6 de esos 8 árboles los donamos al IPE, se fueron para diferentes instituciones, y también le donamos uno a la Fundación Laboral Hadis. Así que ese es el resumen de cómo inició todo este gran proyecto. De verdad que me parece fascinante cómo del arte de escribir un libro, nace algo tan bonito que es un proyecto tecnológico con base educativa. Háblennos de cómo detectaron que esto, bueno, ya me dijiste que los niños estaban interesados en ver el árbol y que eso a ustedes les llamó la atención, pero ¿en qué momento se dieron cuenta de que este árbol podía hacer el bien y que puede también ayudar a niños que tienen o que tienen algún nivel de espectro autista? ¿Cómo lo detectaron? Si bien nosotros no somos especialistas, pero somos padres de un niño con este diagnóstico, y precisamente en ese año que se dio el congreso, acabábamos de recibir el diagnóstico, como quien dice, recién. Y yo creo que eso fue lo que más nos motivó a participar y a enfocar el árbol hacia este tipo de población. Porque nosotros, como vuelvo y repito, nosotros no somos especialistas, pero como padres, los padres, cuando tenemos un hijo con una discapacidad, podemos observar, o sea, ser más observadores, y podemos darnos cuenta de ciertas características de los demás niños, y poder saber más o menos si ese niño tiene alguna característica parecida al de nosotros. Y nosotros nos dimos cuenta que durante todos esos años que estuvimos en la Feria del Libro, y todos los niños que pasaban por allí y veían el árbol, había niños que tenían ciertas características parecidas al nuestro, y nosotros decíamos, yo creo que a ellos les van a servir mucho, porque ellos se enfocan bastante en lo que son las pantallas, más que los niños tipo, y nosotros decíamos, bien, esto es una herramienta, o sea, simplemente hay que saber utilizarla. No es bueno que ellos estén pegados tanto tiempo a una tablet o a un aparato, pero vamos a usar bien la herramienta, y entonces por eso fue que nos motivamos. Algo que también puedo añadir ahí es que realmente por la parte que yo manejo, que es automatización, la tablet no es una herramienta que va a operar sola. Nosotros ya habíamos visualizado en el 2018, y bueno, son las predicciones que uno hace partiendo de cómo se mueve la tecnología, de que íbamos a tener la posibilidad de relacionarlos con otros equipos, como el smartwatch que hoy tenemos, que funciona haciendo la versión de telemetría. Toda la sensórica que tiene estos aparatos nos pueden dar una relación del comportamiento y el sentir del niño por la relación de latidos cardíacos, si está estresado, algunas cosas que los niños en cierta edad, y más cuando viven este tipo de realidades, ellos no es muy fácil la comunicación. Las madres lo logran quizás hasta más que los padres, porque
ellas están ahí todo el día con el niño. Yo llegaba a veces de la noche, a veces las veía triste, o a veces llorando, y yo, ¿qué pasó? No, es que el niño no me mira, el niño no me habla. Lo que sucedió es que quizás vale la pena hacer una pausa y ver por lo menos el relato nuestro. Nuestro hijo tuvo un desarrollo casi perfecto hasta los 2 años. Exactamente a los 2 años empieza un proceso degenerativo, como yo le llamo, un retroceso en en el desarrollo que él traía. Y entonces ella lo notó más rápido que yo. Y yo entré en un proceso quizás de negación, de que no, eso es algo del crecimiento y se le va a quitar. El hermano, él va a querer alcanzar al hermano, pero no, en realidad él vivía como en un submundo. De hecho, dejó de comer lo que comía antes, lo vomitaba. Ella se dio cuenta que habían cosas que sensorialmente antes sí y ahora no. Entonces, claro, ya te da, ahí es donde empieza la epopeya, y eso, en el caso del autismo, algunos nacen así ya desde bebé y otros en cierta edad aparentemente como que entran en ese proceso. Y ella por desesperación y buscar, a veces la encontraba llorando en la noche, que el niño no me mira, pero ahí es donde viene este concepto de que por alguna razón ellos se meten en un submundo. Ahora quizás todos los niños, tipo con o sin autismo, ya por alguna razón, porque sea que ven al hermanito que está haciendo tarea o lo que sea, ya están con estos aparatos en la mano. Así que ellos, por alguna razón, estos sí logran hacer una conexión, y a nosotros se nos ocurrió que la conexión fuese la del terapeuta a través del aparato. Ahora, aquí nacen muchos procesos nuevos de cómo desarrollar dinámicas, cómo utilizar la capacidad electrónica que tienen estos equipos para que ahora cuando se ejecuta algún tipo de terapia, poder no solamente tener la apreciación del terapeuta, sino que eso te ha acompañado de una telemetría que le diga a él, el niño está captando mejor. En la iPad hay una, por poner un ejemplo, hay una cámara y nosotros pudimos utilizar la videoanalítica para ver qué tantas veces miró a la pantalla, cuántas veces colocó la vista sobre un punto. Hace algunas características que usted sabe que el terapeuta no va a poder en un momento dado captar al 100%, pero quizás a través de todo este juego digital, nosotros sí podemos desarrollar esas formas de apreciación. Y casualmente, días como hoy, esto es un proceso de muchos años. Estamos con los terapeutas o las personas encargadas de diferentes disciplinas, conversando con ellos, analizando cómo ellos hacen su trabajo para ver cómo nosotros involucramos la tecnología en lo que ellos hacen todos los días. Y lo disruptivo de nuestro proyecto fue, porque ¿qué se presenta en un proyecto de robótica social? Se presenta tecnología para apoyar personas con Alzheimer, Parkinson y autismo. ¿Ok? Mirando esos tres grupos, nosotros planteamos utilizar a futuro la inteligencia artificial para apoyar al terapeuta, apoyarlo en los conceptos de análisis, en la captación de los datos y lo que yo le llamo data certificada. Esto no es una data abierta como lo hacemos para otras especialidades, y con la inteligencia artificial podemos encontrar nuevos valores. Acá no, acá sí tiene que ser focalizado porque cada niño dentro de su universo autista es una persona en singular. Y uno de nuestros grandes sueños a futuro es poder parametrizar las caracterizaciones de nuestros niños, que se van a convertir en jóvenes y después en adultos. Ellos son personas siempre inocentes. Esa es una de las características. Ellos van a ser siempre inocentes. Entonces, ¿qué pasa? Que una de las grandes preocupaciones de los padres, ¿qué va a pasar el día que nosotros no estemos? ¿Quién va a lidiar con esa persona? ¿Cómo esa persona va a enfrentar los retos y las etapas? Entonces, quizás un asistente personal, pero ahora orientado a este mundo y a tu hijo, podría ser la gran diferencia de cuando está papá o no está papá. Por supuesto, y me gustaría conocer la experiencia que tuvieron en casa cuando hicieron el primer prototipo de este árbol. ¿Pudieron probarlo en casa? ¿Qué avances vieron y cómo fueron creando las nuevas funcionalidades, tal vez de la mano de su hijo? Bueno, yo puedo decir algo. Yo era el utilero. Al principio fue el constructor.
con los estudiantes hicimos la versión esta que funciona como un títere digital. El terapeuta agarra el celular y el auricular y él es el que habla a través con el niño a través del árbol. Las funcionalidades básicas que se hicieron tienen que ver con lo que es ¿cómo le llaman? Las expresiones, algo básico. Pero antes de todo eso, Herminia era invitada a diferentes foros como escritora a presentar su librito. Y normalmente le decían la editorial, por favor, venga y traiga su arbolito. Entonces yo cargaba el arbolito, pero cuando ella cargaba el arbolito, también cargábamos con nuestro hijo. Y entonces ella trataba de hacer, tú sabes, ¿no? El mix de que el niño o los niños que estaban ahí, que no son niños con autismo, te estoy hablando de cualquier escenario, Parque Omar, El Dorado, el Parque Metropolitano. O sea, cuando encuentras una cantidad de niños y los niños se sientan a escuchar los cuentos, entonces Eliezer, que es el nombre de nuestro niño, encontraba el choque y que, ¿qué está haciendo mamá? ¿Y por qué estos están viendo en el árbol? Entonces, habían cosas que al principio eran traumáticas. Él no quería, él quería ser el artista, él quería quitar el árbol, que qué hacen esa gente aquí. Y entonces, nosotros, sin querer queriendo, fuimos practicando un tipo de socialización donde él veía cómo mamá se socializaba con otros niños y los niños a su vez con el árbol. Y así esa triangulación nos hizo pensar que sí funciona para diferentes tipos de dinámica. Y de hecho, ahora que lo fuimos a entregar a diferentes provincias, fue espectacular ver cómo el panameño es tan creativo. Había un maestra que nos decía, ustedes pueden desarrollarme esta actividad para que en la pantalla me salga esto y en la otra esto, para ver cómo ayudamos a los que son sordos, cómo ayudamos a los que ya han salido personas a decirnos. Yo creo que eso también me sirve para los niños que tienen síndrome de Down. En concreto y la conclusión para mí es la siguiente. Es importante utilizar la tecnología a favor de nuestros terapeutas. Si nosotros pudiéramos desarrollar una data muy característica de tu hijo en la versión de que él se va socializando, él va creciendo, él va desarrollando algunas habilidades. A veces estos niños tienen unos superpoderes y en otras cosas están desconectados. Mira, aquí lo importante es que el padre tenga la oportunidad de guardar esa información. Y si el padre viaja a otro lugar, esa es parte de nuestra meta, la persona pueda también tener la capacidad de transmitirle eso al nuevo terapeuta. Entonces, hacer que el terapeuta entre en ese mundo de la digitalización y que los panameños podamos desarrollar esas herramientas para ese nuevo mundo. Yo quería agregar algo a esto, porque recordar muchas veces que yo ponía el arbolito, todos quisiéramos estar bajo un árbol natural. Yo como botánica, pues, soy más de esa línea o esa inspiración. Y no hay nada más bonito que estar bajo un árbol natural y allí contar historia y contar cuentos. Pero en este caso nosotros llevábamos nuestro arbolito y el impacto era impresionante porque no solamente los niños se sentían atraídos por el árbol, sino los adultos, o sea, personas adultas mayores. Era increíble. Nosotros, la verdad es que nunca nos explicamos por qué razón la gente le gustaba tanto el arbolito, se tomaban fotos al lado del arbolito. Era la sensación esta de ver que un ser natural tuviese vida, ¿no? Es como algo fantasioso y yo pienso que ese sería como la mayor impresión, porque cuando Eliezer veía esto, ¿no? Que la gente se acercaba, que no sé qué, sin darnos cuenta le estábamos haciendo a él una terapia de socialización porque él no, o sea, él no quería socializar con nadie, ni tampoco que yo le hablara a alguien. Eso para él era como un pecado, que yo le estuviera hablando a tantos niños. Como yo era la que más estaba pegada a él, él todavía me cela bastante, me celaba demasiado y eso a él como que le enfurecía. Y yo pienso que todo esto lo fue ayudando tanto al punto que ya él, esa parte la ha avanzado bastante.
Interesante, me contaban que el arbolito ya tiene varios modelos del arbolito y que lo han dado a diferentes centros. ¿Pueden contarnos experiencias que ya hayan escuchado del uso del árbol, del MyBot? Bueno, bien, esa es una MyBot. pregunta muy, muy importante, muy, muy importante. Nuestra herramienta, a pesar de que ya se estaba utilizando como un árbol que narraba cuentos, ahora al evolucionar, porque le podemos decir así, a un árbol robot y ya querer utilizarlo como una herramienta terapéutica y ya está ahí como quien dice en otro nivel, hay ciertos requerimientos y ciertos pasos que hay que dar. Y uno de esos pasos es la investigación científica, donde vamos a probar su eficacia, si en realidad puede servir como una herramienta terapéutica y todo esto. Así que nosotros hicimos un proyecto, o sea, un protocolo de proyecto de investigación, el cual fue avalado por la Universidad, el Comité de Bioética de la Universidad de Panamá. Y una vez que nosotros llevemos a cabo esta investigación, para la cual estamos necesitando fondos, la herramienta podrá usarse en los niños. Actualmente los especialistas lo van a tener, lo tienen en el IP. Ellos lo pueden usar entre ellos nos van a dar muchísimas ideas de cómo utilizarlo, porque ellos son los que están día a día con los niños. Y la verdad que esto no es algo que se puede usar de una sola manera, sino que ellos nos han comentado cosas como vamos a poner el árbol y vamos a hacer que los niños socialicen entre ellos, podemos hacer una terapia de grupo y hacer un juego alrededor del árbol, o sea, todas esas cosas se pueden hacer, pero todo lleva un requerimiento y unos pasos que hay que dar primero. Entonces, hasta el momento lo que podemos decir es cómo lo utilizamos antes, cómo lo van a utilizar los especialistas que ya lo tienen en las diferentes sedes del IPE, pero cómo en sí se va a utilizar, cuáles son todas las recomendaciones de uso, se tiene que llevar a cabo primero este estudio científico. Me gustaría conocer cuáles son sus expectativas. Ya me decían que tienen interés de seguir investigando para saber todas las funcionalidades que puede tener este proyecto. ¿Cuáles son los próximos pasos a seguir? Y también me gustaría conocer, porque cuando la gente emprende, otros emprendedores que hemos tenido acá en el programa nos han contado sobre los grandes retos que tiene el emprender en Panamá. También me gustaría que nos compartan cómo ha sido ese proceso de emprendimiento. Sí, bueno, nosotros el siguiente paso es hacer el estudio de investigación científica. Este estudio se va a hacer con los niños con TEA del IPE de Betania. Tenemos el equipo de trabajo, tenemos los investigadores, tenemos todo. Tenemos el aval del Comité de Bioética de la Universidad de Panamá, solo nos faltan los buenos corazones de personas que nos puedan hacer las donaciones para hacer el estudio. Tenemos también el apoyo de la Fundación Ciudad del Saber, Fundación Hadis, para lo que es la administración de los fondos. Y nosotros no queremos quedarnos allí nada más, nosotros queremos llevar esta herramienta a elevarla a su máximo potencial, porque no solamente es una app, no solamente es para que el especialista o lo utilice para hacer sus terapias, sino que es una plataforma en la cual se podrá almacenar datos de los niños y mediante seguridad, claro, esto va a estar encriptado y esto a través de los años, 5 años o más, va entonces a hacer una Big Data y con esta Big Data podremos hacer entonces muchísimas cosas más como diagnóstico oportuno, se podrán hacer análisis de los resultados y este es el primer paso que el IPE está dando para la digitalización de sus procesos. Yo sé que esto suena bastante ambicioso, pero nosotros creemos que puede ser posible. Ya ellos ya dieron el primer paso, porque nosotros les presentamos esta idea a ellos en el 2018, mucho antes de que se pensara que venía una pandemia, y ellos lo aceptaron. Ellos aceptaron esta idea, pero bueno, se dieron muchísimos eventos y no se pudo dar o no se pudo continuar, pero gracias a Dios pudimos terminar esta primera parte y queremos continuar con la siguiente para ya no parar. En este caso, el tiempo de pandemia sí avanzamos fue en el proyecto de
generar una versión fabril. O sea, el primer arbolito que echaba su propia historia, el que llevamos al Congreso, era un trabajo muy artesanal. El actual ya es una estructura hecha con máquinas CNC, con impresoras 3D. Ya estamos utilizando el iPad como la principal herramienta tecnológica, aunque lo tenemos igualmente hecho para Android. Ya creamos también el arbolito casero, el que va para la casa. El grande que usted ve en la imagen es el institucional, es el que van a utilizar los hospitales y los centros de investigación, pero también tenemos una versión que es como una lamparita pequeña, y el padre familia coloca en su celular, y lo que usted ve en la tablet ahora está en el celular, y así sucesivamente también el terapeuta desde remotamente puede tener ese acercamiento con el niño. Como ya expliqué, nos hicimos hasta developer de Apple, que no es tan fácil hacer todos esos pasos. Hicimos muchas cosas ahora en tiempo en pandemia, o sea, sí logramos avanzar, pero la fase que habla Hermi es que tenemos que ir a la fase de investigación científica. Ahí sí necesitamos a los niños. Puede ser que ya para el otro año vamos a tener en marzo quizás un nivel más controlado de esta enfermedad que nos tiene a todos distanciados. Y quizás, si Dios quiere, podamos conseguir los fondos para poder solventar todos los tiempos, tanto de los profesionales, el transporte de los niños, y también tratar de sufragar los gastos básicos del departamento de diseño en la parte de software, que digamos sería lo más costoso para los holandeses, para los europeos, para los compañeros que vinieron de otras partes del mundo. Les sorprendió que una propuesta fuese tan simple, tan directa y concreta, que es apoyar al terapeuta más que utilizar la inteligencia artificial para reemplazarlo, porque ellos, digamos, en un equipo podían haberse gastado ya 80 y pico de millones de dólares en 5 años de desarrollo, y sus resultados no eran concluyentes, porque trataban era de que la inteligencia artificial reemplazara al terapeuta. Y nosotros planteamos fue otra cosa. Nosotros dijimos, no, aquí más importante es apoyar al terapeuta, apoyar al padre y crear una herramienta a futuro que acompañe al niño para toda la vida. Esa apuesta cambió el paradigma que tenía la tecnología de cómo atender esta situación. Y este es un pequeño, yo siempre lo he dicho, esto es una pequeña muestra de que con educación, trabajo colaborativo, porque Herminia como bióloga botánica, claro, me saqué la lotería porque al ser ella botánica, tener a mi bebé con esta situación y yo ser del área de automatización, digamos, teníamos los ingredientes correctos para atacar el problema. Pero nosotros no queremos dejarlo ahí. Ahí es donde nosotros nos acercamos a instituciones como UDELA, como la UTP, a otras instituciones que pueden todas en conjunto sentarse en una mesa, discutir un problema, enfocar una posible solución y empezar a construir una nueva herramienta. De hecho, hoy yo explicaba de que desde el 2018 ya habíamos, y eso quedó grabado, ya nosotros habíamos explicado con nuestro artilugio funcionando, que no nos había costado en ese momento porque era muy artesanal, más de $100, era mucho más efectivo que los artilugios de ellos que le habían costado 80 millones. Pero más allá, nosotros ya habíamos puesto los primeros pies, los primeros pasos en lo que nosotros conocemos hoy como la Web 3. En la Web 3, los dueños de los datos son los usuarios, ya no van a ser las grandes corporaciones. El concepto del avatar, yo lo hablé en ese congreso, porque si usted ve la foto de nuestro arbolito, es un rostro que está o contento o bravo o quién sabe qué, pero es un rostro plano con unos ojos grandes y una boca espléndida, ¿no? Todo eso lo dibujó ella. Bueno, el tema no es ese. El tema es que yo le decía, uno de mis grandes sueños es poder darle la herramienta al terapeuta, que yo pueda escanear el rostro de la madre y que el terapeuta sea el que vaya
ajustando la profundidad de ese rostro, hasta que ese rostro sea la madre. Porque usted no tiene idea el impacto que tiene una madre después de años que el hijo no lo mira a la cara, se le acerca y lo mire directamente a la cara y le dice, mamá, tengo hambre. Eso es como cuando tu hijo se graduó de la universidad. Porque cuando llegué aquí a mi casa y me dice el hermano mayor, y yo veo a la mamá reída, ¿qué pasó ahora? No, que el hombre llegó a la cocina y me pidió comida y me miró. ¿Y te miró? Claro, después de tantos años que estaba metido en una caja, de repente salió. Eso fue una sorpresa para nosotros. Pero ese es un paso gigante para los que tenemos un niño con autismo. O sea, que ya se haya tratado de comunicar con nosotros, nos da esperanza de que se va a comunicar con alguien más. Usted no se puede imaginar una persona que no se comunique con nadie, ¿verdad? Entonces, estas son formas, digamos, colaborativas en la que el panameño puede empezar a hacer cosas por el bienestar suyo y el de los demás. Y invito a todo el que nos escuche. La página web de nosotros es muy fácil de hallar. Es muy fácil. Usted pone en Google Marriott.net, que Hermial se lo va a deletrear, y va a encontrar cantidades de información sobre Marriott. Es singular, es algo que yo no lo puedo creer, porque posicionar algo en Google es una historia. Y aunque ustedes no lo crean, porque uno va como que viendo las huellas, ¿no? O sea, las pistas que Dios te va dejando en el camino y que, bueno, muchachos, ¿ustedes creen que esto es mentira? Bueno, aquí está. Le pusieron ese nombre y cuando usted escribe en Mario.net, lo primero que sale en Google, sin haber hecho nada. Nosotros no hemos hecho nada para posicionarlo, porque hay gente que sabe de tecnología y me va a estar escuchando y sabe que hay que echar un pie para poder posicionar un nombre en Google. ¿Cómo se deletrea correcto? MYROT, ya saben amigos, búsquenlo por favor en internet. Ustedes me imagino que para empezar este proyecto tuvieron que hacer investigación y saber por lo menos cuántos niños en el mundo aproximadamente tienen esta condición. ¿Tienen esa información? El número exacto no existe, lo que existe es en la prevalencia, y la prevalencia siempre va aumentando. 160 niños, la última creo que estaba en 64 niños, o sea, siempre va aumentando. Sí, eso es a nivel mundial, según la OMS. En Estados Unidos tienen otra estadística y así va variando, ¿no? Pero según la OMS, o sea, a nivel mundial siempre va aumentando. Desafortunadamente, pues podemos decir, no es algo que va disminuyendo, a diferencia de otras condiciones que sí han ido disminuyendo. Esta no, esta va en aumento cada año, va en aumento, y inclusive si nada más tomamos una pequeña muestra de una sede del IPE, usted puede, si investigamos, usted puede saber que de repente en un año puede aumentar a más de 40 niños en una sola sede. O sea, es bastante abismal. Las razones pueden decirse que son muchas, ¿sí? Algunos dicen que no, porque ahora se está diagnosticando más rápido, otros tienen otras hipótesis que en verdad no son muy científicas, y así, pero es en aumento, va en aumento. En la organización... Que yo lo que noto es que Dios actúa de maneras misteriosas, ¿no? Ustedes tienen esta condición en su hogar y tienen las capacidades para crear algo maravilloso con este robot que puede ayudar a muchos niños, no solamente el suyo. Así que felicidades. Sí, yo puedo agregar algo a esto porque, de verdad, bueno, yo estudié para ser bióloga, para ejercer mi profesión, y yo tuve que dejar mi trabajo antes de tener el diagnóstico de mi hijo, y la verdad es que para mí fue muy duro porque, digo, tú estudias para ejercer una profesión, ¿no? Y fue muy difícil tener que dejar de trabajar, pero cuando yo entendí que en verdad mi hijo me necesitaba, pues me necesitaba allí porque no había persona que se pudiera comunicar con él, nadie lo entendía, y yo me di cuenta que él no iba a poder avanzar en lo absoluto si yo no lo hubiese ayudado, no lo hubiese apoyado. Así que yo sí pienso que Dios encaminó mi vida aquí
Inclusive ahora quiero estudiar psicología y bueno, quiero continuar en esto. Para responderle también, en el Foro Económico Mundial sí habían salido estudios que alertaban, más que todo era dentro de Estados Unidos, de que se iba a triplicar la inversión en salud orientada a todo lo que eran el espectro de enfermedades mentales. Es más, ellos decían que para el 2030 íbamos a tener casi resuelto las enfermedades infectocontagiosas, incluyendo el SIDA y decían también que hasta el cáncer iba a tener tratamiento ya, pero la enfermedad que no iban a poder resolver tienen que ver con enfermedades mentales, porque las tecnologías que se estaban utilizando o las que conocemos hasta el momento, ninguna de las que hay, ni siquiera las que estamos usando para las vacunas, nos sirven para resolver este problema. Como consecuencia, ellos lo que advertían era que el gobierno de Estados Unidos tenía que invertir fuertes sumas en todo lo que eran herramientas y paliativos para mantener y hacer como un paliativo a las deficiencias mentales que ellos sabían se iban a acrecentar. Así que ahí entra también, dentro de las enfermedades, entraba el autismo. Sí, esto es muy interesante. Y verdaderamente que el hecho de que su robot pueda almacenar data va a ser algo muy grande, porque estamos ahora en el mundo de la información y de la data. Y tener todo este conocimiento, esta información, va a ayudar a poder tomar mejores decisiones, a crear otros proyectos, a que se vaya mejorando la condición de estos niños. Así que me parece que es algo muy bueno. Sí, de hecho, y ya como para terminar, tecnológicamente hablando, la data, aparte que es distribuida, es encriptada, va a ser tratada en la misma forma como se tratan las criptomonedas, en el mismo concepto, solamente que existe un formato para guardar este tipo de datos y los padres son los dueños de esas llaves. Ese ya son uno de los primeros casos de usabilidad real de la Web3. Y ya nosotros, así como abrimos el canal y le dimos entrada y salida al comercio mundial, y después ocurrió lo mismo, mucha gente a veces no lo sabe, pero aparte del canal acuático, nosotros tenemos un canal igual de poderoso y increíblemente valioso, que es el canal digital, porque pasan todas las fibras ópticas por aquí. Deberíamos ya meternos en ese mundo de la fibra óptica con elementos de gran valor. Y no hay nada que tenga más valor que tu familia. El día que una criptomoneda se pueda basar en el valor de tu familia, esa va a ser la que jamás va a bajar de precio. La gente que creó las tecnologías basada en el blockchain lo hizo igual como las personas que crearon las tecnologías de las computadoras. Lo hicieron como algo que debería funcionar para un caso específico, y hoy las computadoras forman parte de nuestro día a día, casi que para estar conectado desde tu hogar con el trabajo. Antes podíamos pensar, la gente de mucha plata está en el trabajo conectado con su casa, pero hoy todos estamos conectados desde la casa con el trabajo. Así que si ya pasó esto y pasó en tiempo récord, podemos hacer otras cosas más interesantes por la humanidad. Herminia, un mensaje final para las mamás de niños que tienen esta condición y, bueno, un mensaje final en general también para que la gente pueda contactarlos de alguna forma, repetir sus redes sociales, página web. Y yo les quiero decir a todas las madres que en la medida de las posibilidades traten, si no pueden dejar su trabajo, trabajar medio tiempo, por lo menos en los primeros años de vida de los niños, los 5 o 6 años, que son los más importantes para su desarrollo, son los años más vitales. Hagan todo lo posible por pasar más tiempo con su niño, porque créanme que el niño siempre hace conexión con alguien, sea el papá o sea la mamá, la persona con la que él haga más conexión, esa persona tiene que tratar de pasar el mayor tiempo posible con él,
porque no hay mejor terapia que esa. Usted lo puede llevar a cuanta terapia y al mejor especialista que sea, pero el niño no va a avanzar, no va a tener grandes logros si la persona con la que él hace conexión no pasa tiempo con él o pasa muy poco tiempo con él. Así que no se rindan. Si apenas recibieron el diagnóstico, créanme que eso solamente es una guía, no es una etiqueta. No tengan pena de decirlo. El diagnóstico solamente es la guía que te va a decir qué pasos dar, qué pasos no dar. Y como madres somos valientes, así que eso solamente es un reto más del que nosotros tenemos como madres que somos. Y bueno, nuestras redes sociales en Instagram, igual, ¿no? Marriott, recuerden, Marriott, MYROT 507, y en internet igual, marriott.net. Agradecemos a Leonel González y a Arminia Peña por habernos acompañado hoy en Agendas. Gracias Lidia y Joshua por su asistencia en los controles y en las redes sociales. A ustedes, queridos radioescuchas, gracias por sintonizarnos. Los invitamos a continuar escuchando los programas cada sábado en este espacio a las 10 de la mañana. Que tengan un buen día. El que hizo centro del mundo y todas las razas. El que hizo Chiquitita y Cristiana y Panamá. Tú eres por Dios amada. Radio María es la voz que necesitas tú. Radio María es la voz que lleva a Jesús. Radio María.